Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer video que voy a subir en mi canal en YouTube sobre las enfermedades crónicas degenerativas, específicamente en el tema del EPOC. Es un tema muy relevante para la salud pública. Mi nombre es Jesús Gómez, estudiante de salud pública del Centro de Universidad de Tonalá. Pues vamos a comenzar con este video, esta presentación de esta enfermedad. Vamos a hablar de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Para fines prácticos vamos a llamarla EPOC. Mi nombre, aquí se puede observar un pulmón sano y un pulmón con EPOC. Como introducción, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC es una enfermedad prevenible y tratable. Es uno de los padecimientos pulmonares con mayor repercusión en salud a nivel mundial, no solo aquí en México. Puede ser un problema crónico discapacitante y poder representar una de las principales causas de morbilidad aquí en México y en el mundo. Representa la tercera causa de mortalidad en el mundo entre las enfermedades no transmisibles. Según la OMS, afecta aproximadamente a 210 millones de personas en el mundo. En Latinoamérica se estima que el 13.6% de las personas mayores de 40 años lo padecen. Esto implica una gran carga económica a nivel individual, familiar, social e institucional, porque los tratamientos son muy costosos. Más adelante lo vamos a ver. Es una enfermedad que no tiene cura. La clasificación y el concepto de EPOC se fundamenta en la gravedad de la limitación de flujo aéreo evaluado por el nivel de volumen expiratorio máximo en el primer segundo, F1, incompletamente reversible en relación con la capacidad vital forzada, FVC, que se expresa en porcentajes, como está en FV1 entre FVC menor al 70%. La propuesta actual para considerar EPOC se basa a la fuerza de volumen, al volumen residual y al volumen esperado forzado en el primer segundo. Tiene que ver con capacidad, las exacerbaciones que son infecciones, calidad de vida, ejercicio. Pero vamos a empezar. Como les contaba, el EPOC se caracteriza por una limitación progresiva al flujo aéreo persistente y asociada con una inflamación crónica aumentada y anómala al de las vías respiratorias y pulmones como respecto a partículas nocivas, gases que son conocidas biomasas. Las exacerbaciones o comorbilidades contribuyen a la gravedad y a la mortalidad de cada paciente en forma individual. Es una enfermedad pulmonar muy común, causa dificultad para respirar. Hay dos formas principales de EPOC. Está la bronquitis crónica, la cual implica una tos prolongada con moco. El enfisema, el cual implica el daño a los pulmones con el tiempo. La mayoría de las personas con EPOC tienen una combinación de ambas afecciones. Eso quiere decir que tienen tanto como bronquitis crónica y el enfisema o solamente una. Como descripción general, podemos decir que la enfermedad obstruye el flujo del aire de los pulmones. Es una enfermedad crónica inflamatoria. Es causada por la exposición a largo plazo a gases o partículas irritantes y la mayoría de los casos que tiene que ver con el humo del cigarro, con las personas que cocinan con leña. Más adelante lo vamos a ver. Las personas con EPOC tienen mayor riesgo de padecer enfermedades cardíacas, cáncer de pulmón y una variedad de afecciones. Más adelante les vamos a decir cuáles son las complicaciones que tiene tener EPOC. El enfisema y la bronquitis crónica son las dos afecciones más frecuentes que contribuyen a desarrollar el EPOC, como les comentaba. La bronquitis es la inflamación del revestimiento de los bronquios que lleva el aire hacia y desde los sacos del aire hacia los alvéolos del pulmón. Se caracteriza por la tos diaria y la producción de mucosidad, que se le va a llamar esputo. El enfisema, por lo tanto, es una afección en la cual los alvéolos
que están en los extremos de las vías aéreas más pequeñas. Bronquiolos de los pulmones se destruyen como resultado de la exposición dañina al humo del cigarrillo y otros gases y partículas irritantes, como les había comentado, y más adelante lo vamos a ver más a detalle. El EPOC se puede tratar con un tratamiento adecuado. La mayoría de las personas con EPOC puede lograr un buen control de la sintomatología y la calidad de vida, porque como les comenté, no tiene cura. Además de reducir un riesgo de otras afecciones relacionadas como cáncer de pulmón, enfermedades cardíacas, entre otras. La fisiopatología es el EPOC tiene una patología inflamatoria en la cual se ve limitado el flujo de una forma irreversible. Es por una obstrucción intrínseca de la vía aérea en la bronquitis crónicas o la bronquiolitis obstructiva y por la pérdida de la fuerza de retracción elástica pulmonar en el enfisema. La inflación y fibrosis de las pequeñas vías aéreas, la destrucción de la nariz proteica pulmonar, la hipertrofia e hipertensión glandular y la construcción del músculo liso bronquial contribuye a la disminución del flujo aéreo. Estas modificaciones también incluyen una respuesta inmunitaria inadecuada, un desequilibrio en el estrés oxidativo y de la relación proteasas y antiproteasas que conlleva una remodelación alterada de los tejidos y un envejecimiento anómalo. Actualmente se ha demostrado que para el desarrollo de POC tiene que ver con las modificaciones y existen numerosos factores de riesgo que pueden ocuparse modificables como hábito de fumar, producción ambiental, hiperactividad bronquial, el estado nutricional que es muy importante, que tiene el alcoholismo y factores no modificables como la edad, el sexo, el déficit de antiaspirina y la predisposición familiar y la herencia. Aquí se ve un poquito más la fisiopatología, los linfocitos T, B, las granulocimas, que es el tabaco uno de los principales en hombres, la hiperagregación, el aumento de radicales, los nutrífilos, la apoptosis, entre otras. Fumar, como les comentaba, es uno de los principales factores de riesgos para desarrollar EPOC y la principal fuente de agentes oxidantes que pueden dañar directamente las células en activar los mecanismos de defensa e iniciar el proceso de la inflamación, incrementando el estrés oxidativo en los pulmones, dando lugar a un desequilibrio entre los agentes oxidantes y antioxidantes. El EPOC tiene una patogenia que también se debe tener en cuenta, que es la disfunción muscular con que lleva las dificultades para la realización física porque no pueden respirar. Otros factores se relacionan con la atrofia muscular, con cambios en la distribución de los tipos de las fibras musculares, la inflamación y el estrés oxidativo. Tanto la hipermamia asociada y la síntesis de las proteínas, y así como el déficit de la vitamina D. Además de lo expuesto hasta ahora, los individuos que sufren EPOC tienen una microbiota pulmonar incrementada y alterada. Los bacilos gram negativos de la microflora intestinal pueden contribuir un componente de la microflora pulmonar, por lo que las respuestas inmunitarias que se producen a nivel intestinal pueden resultar proyectadas a otro nivel, de ahí que la disbiosis intestinal afecta a la salud pulmonar. Vamos a ver un poquito más de la fisiopatología de la bronquitis crónica. Se define como BC, bronquitis crónica, como la presencia de tos durante un mínimo de 3 meses al año, durante al menos 2 años consecutivos, con una consiguiente alteración al intercambio gaseoso y aumento de la resistencia aérea, produciendo una hiperflexión que provoca finalmente la disnea. Afecta a la hipersemia de las alveolas pulmonares, produce una disfunción endotelial que asocia a los cambios estructurales que producen hipertrofia o hiperplasia del músculo liso. Además, se produce la destrucción de las células ciliadas de las proteasas y por una lección oxidativa, lo cual provoca una alteración del mecanismo mucocilar, junto al incremento de la producción de moco por el aumento de las glándulas y las células secretoras en la submucosa, favorece la obstrucción del pulmón. Aquí se puede ver cómo va la mucosidad. Tiene que ver, como les comentaba, la obstrucción del flujo aéreo en el POC está causada por lesiones de la vía aérea pequeña, favoreciendo que el moco intraluminal se incremente y está relacionado con la gravedad de la enfermedad. Las propiedades bioquímicas del moco se mantienen estables por alto contenido en agua, que se supone
El 97% de la estructura con únicamente el 3% de la composición con sustancias sólidas, destacando las mucosinas, principalmente la mujes G-A5 y entre otros. El bronquitis crónico se produce una hiperpresión de mucosina y tiene que ver con también una deshidratación de hasta un 15%. Y que tiene que ver mucho con las tos, que no son eficaces para su eliminación del moco. Tiene que ver con un deterioro de la función pulmonar, se manifiesta por una espirometría, hiperventilación reduce la capacidad inspiratoria, incrementa la capacidad residual funcional durante el ejercicio, produciendo un incremento en la disnea del esfuerzo y limitación para el ejercicio. Se produce una hipoxemia de las arterias pulmonares con una evidencia en la disfunción endotelial asociada. También produce hipertrofia, hiperplasia en el músculo liso. También hay una inflamación sistemática que se refleja principalmente en los órganos como el corazón, el sistema vascular, que es el sistema circulatorio, el cerebro y el sistema musculoesquelético. La obstrucción de mucosas respiratorias por la bronquitis crónica se debe a varios factores. Las células ciliadas son destruidas por las proteasas, por la lección oxidativa, la hiperacción de la mucina, el moco de las vías respiratorias es deshidratado debido al humo o la baja expresión de diferentes receptores regulatorios. La presencia de proteínas plasmáticas, glucosaminocanos y proteoglicanos, ADN, lípidos, células inflamatorias, entre otros. Vamos a ver un poquito más de el enfisema. Es una aplicación anormal y permanente del espacio distal, el espacio aéreo distal en los bronquios terminales, acompañado con una destrucción de sus paredes sin fibrosis aparente. Esto de se asocia con la pérdida de la elasticidad del tejido pulmonar, que no permite que se haga simple y se desinfle. Por lo tanto, no tiene un aire, no sale el aire ni entra el aire como debe de ser. Que solo es que alimenta los alvéolos, por lo que se colapsan durante la expiración y la exhalación, atrapando en el aire los pulmones y reduciendo la capacidad pulmonar. El enfisema es una aplicación normal y permanente del espacio aéreo distal a los bronquios. Resulta la degradación proteológica por la alteración del equilibrio de las proteasas, la destrucción de la vía pequeña por medio de la formación del enfisema. La vía pequeña es la vía sin cartil con un diámetro interno es menor a 2 milímetros. La mayor parte de la resistencia al flujo aéreo es un individuo sano, se usa en las vías respiratorias proximales. Aquí se puede ver un poquito más un paciente con enfisema, un pulmón con enfisema, un pulmón con bronquitis, los neutrófilos, la fibrosis, los fibroblastos, los neutrófilos, los macrófagos, la broncoestricción, las células epiteliales, las calciformes y entre otras. Vamos a ver un poquito más con los aspectos inflamatorios y mecanismos inflamatorios de la vía aérea. Tiene que ver, surge con la activación del sistema inmunitario innato y adaptativo, desencadenada por partículas tóxicas inhaladas, ya sea el tabaco, biomasa o otros humos, o a veces en ocasiones el polvo. El humo de cigarro y otros irritantes inhalados activamente la respuesta innata en la superficie secular del tracto respiratorio, los macrófagos de la superficie de las células epiteliales que traen neutrófilos, monocitos y linfocitos circulantes por el medio de la quimostasis hacia los pulmones. De esta forma, el humo de tabaco incrementa la autofagia e induce una apóstasis y necrosis en las células pulmonares, aumentando los niveles de las micropartículas que muestran actividades proinflamatorias y protrombóticas. Las citocinas se producen por células activadas en la respuesta de diferentes estímulos y con múltiples funciones, actúan localmente o a distancia y se autorregulan. Cuando falla esta señal de autorregulación sobreviviente, la cronicidad de las enfermedades por su importancia, algunas de estas moléculas constituyen blancos terapéuticos en la EPOC y otras patologías. La inflamación celular en la EPOC se caracteriza por el incremento de los macrófagos, neutrófilos, células centrífugas y linfocitos T y B. Las citocinas y factores celulares del EPOC son un factor de necrosis tumoral que pueden producir cáncer, que se desarrollan excesivamente.
También está la quimiopatia, tienen que ver con la respuesta inflamatoria y la destrucción del EPOC. Las células epiteliales son principalmente un factor de crecimiento transformado de la beta, que posteriormente induce una fibrosis como respuesta a la respiración en la vía aérea pequeña. A su vez, las células epiteliales son fundamentales para la defensa de las vías respiratorias con producción de moco por las células casquiformes y secreción de antioxidantes, antiproteasas y defensivas catecolicinas. El incremento de la expresión de los factores del crecimiento epitelial en las células epiteliales se ha reportado un incremento en la apoptosis y proliferación de las células epiteliales de los pacientes con enfisema pulmonar. Los macrófagos están incrementados de 5 a 10 veces en la vía aérea por aumento del reclutamiento de los monocitos de la circulación en respuesta a quimiosinas selectivas de monocitos. Se localizan monocitos destruidos de la pared alveolar en el enfisema pulmonar, habiendo una correlación entre el número de macrófagos entre parénquima pulmonar y la severidad del enfisema pulmonar. Se activan por el humo del cigarro, es más frecuente que activan por esto, liberando medios inflamatorios como la TNF, el IL, la proteína quimotiética de monocitos, los leucotrienos y especies reactivas de oxígeno. También secretan enzimas elásticas como melatoproteinasas de la matriz. La reducción de la actividad de la histona desacetilasa en los macrófagos se correlaciona con el aumento de la secreción de las citocinas y una baja respuesta a los corticosteroides. La mayoría de las proteínas inflamatorias están reguladas por el factor de la transición nuclear kappa beta por el medio de la retroalimentación positiva en los macrófagos alveolares, especialmente en las exacerbaciones. Tiene su principal fuente es el IL-2 que induce la producción de citocinas mediante la inhibición, promoviendo la inflamación autoinmune en el EPOC. Los neutrófilos tiene que ver con el reclutamiento hacia el paraquina pulmonar, cuya producción se incrementa en fumadores. Se puede por medio de lesión a las células endoteliales a través de la S-lectina. Los neutrófilos migran atraídos por factores quimiotácticos de células T, células epiteliales y de mismos neutrófilos por sustancias como la LTB, entre otras. Una vez que se encuentran las vías aéreas, se activa por proteínas con mieloperoxidasa y lipocaína neutrófila humana para comenzar a liberar proteínas como elastasa, neutrofila, catipexanas, entre otras. A su vez, distribuyen bacterias extraculares, hongos, por factores de liberación de arroz, reactivo y trampas extraculares. Los eosinófilos, ese reclutamiento se produce principalmente en las exacerbaciones, sobre todo en los graves, bien se induce por un virus o en la coexistencia de asma, aunque también hay estudios que asocian a la eosinofilia en el esputo, o sea, la producción de moco, con la prevención de las exacerbaciones. Los linfocitos aumentan en la paraquina pulmonar y las vías respiratorias periféricas y centrales de los pacientes con EPOC, con un mayor aumento de los linfocitos T, CD8, que T de CD4. Hay una correlación entre el número de células T, la cantidad de la destrucción alveolar y la gravedad de la obstrucción del flujo aéreo. Dentro de los linfocitos, el número aumenta con una alimentación del flujo aéreo y el enfisema, ya que liberan enzimas proteolíticas que provocan la remodelación de la vía aérea. Las células epiteliales alveolares son dañadas también por linfocitos TC de 8 más por medio de la citolosis. Los pacientes con EPO tienen una mayor cantidad en el epitelio bronquial. Se enseñan anticuerpos frente a la quimosina en modelos animales para prevenir la formación de folículos linfoides. Los anticuerpos antidentales se encuentran elevados al unirse completo. También se ha demostrado que incrementa el daño del EPOC. También son más prevalentes en pacientes con EPOC. El NK, NKTI, la citrulina producida principalmente por los linfocitos T, las células dendríticas que son las que producen malas, que son más vinculadas a la inmunidad innata,
y la adaptativa. Están localizadas cerca de la superficie de la vía aérea, de modo que idealmente están ubicadas para indicar la entrada de sustancias extrañas e inhaladas. Las células pueden activar otras células inflamatorias e inmunitarias, incluidos los macrófagos, los neutrófilos y los linfocitos T y B. Por lo tanto, las células dendríticas desempeñan un papel muy importante en la respuesta pulmonar al humo del cigarro y otros agentes nocivos inhalados, gases, polvos, el humo de la leña, entre otros. Las células dendríticas controlan y dirigen la respuesta inmunitaria pulmonar. Las quinosinas contribuyen a la acumulación de las células dendríticas y a la subsecuente activación de linfocitos. Tiene que ver con el desequilibrio de la coestimulación de estas células, se puede correlacionar con la severidad del enfisema pulmonar en los pacientes con EPOC. Tiene que ver con la acumulación de precursores de las células dendríticas inmaduras circulantes a la mucosa bronquial y a la parénquima pulmonar, que se refiere prácticamente a la inhalación del humo, del cigarro, otro humo, entre otras cosas. La inmunoproteasoma está presente en las células linfoides, pero su síntesis puede reducir también a las células no inmunitarias mediante el IFN, como se deduce en la infección viral o bacteriana. Podemos sugerir una interacción entre el inflamasoma y el inmunoproteasoma, que alterada favorece a las exacerbaciones del EPOC y a la falta de respuesta terapéutica en su tratamiento. Un poquito más como resumir, incluye cambios inflamatorios, tiene una respuesta inmune inadecuada, desequilibrio en el estrés desoxidativo y de la relación proteasas-antiproteasas, respiración alterada de tejidos, daño neurogénico, mecanismo de apostosis, catabolismos y genesis anómalos. Estas modificaciones han sido relacionadas con las interacciones que inhalemos, el humo del cigarro, toxinas, efectos ambientales como el smog o una contaminación muy elevada, con ciertos electroquímicos super elevados, vivir también, exhalar el humo, inhalar, perdón, el humo de las ladrilleras, entre otros aspectos individuales y genéticos, epigenéticos. La limitación es irreversible del flujo aéreo se caracteriza la obstrucción bronquial crónica con reducción del flujo expiratorio por cambios inflamatorios, sistemáticos, fibrosis de la pared bronquial, alteraciones de las secreciones y transporte del moco, aumento de la resistencia de la vía aérea y repercusión en la vía aérea pequeña, bronquitis crónica o la bronquiolitis pequeña, obstructiva, perdón. Esto lleva a una pérdida de la restricción elástica y de las fijaciones alveolares con destrucción del paraquídeo y pérdida de la superficie del intercambio de gases. Esto principalmente se da en los pacientes que tienen efisema pulmonar. El efisema solo describe una fase y no todas las diferentes alteraciones producidas en el EPOC, ya que la evolución de esta enfermedad implica daño sistemático, como les comentaba al principio. Incluso se puede llegar a padecer cáncer pulmonar si no se trata bien. El horizonte clínico del EPOC se resume como a un inmunopatológico, la respuesta inmune inadecuada, respiración de tejidos alterada, radicales libres de oxígeno, micropartículas tóxicas, daño neurogénico, mecanismos de autoinmunidad, no reguladas, mecanismos de apoptosis dañados, catabolismo y sentencias desregulados. Aquí se puede ver el paciente con la obstrucción del inflamatorio de la vía aérea, que se relaciona al tabaquismo, la bronquitis o la bronquiolitis, el enfisema, como se ven los alvéolos, la inflamación y daño sistemático, que eso nos lleva en muchos pacientes a obtener cáncer pulmonar. La hematología tiene que ver con la respuesta inflamatoria pulmonar ante agentes irritantes, depende de la interacción multifactorial de elementos individuales, factores nocivos, ambientales y genéticos. Puede seguir varios caminos en los que intervienen diferentes mecanismos desde la resolución del proceso inflamatorio hasta la evolución a un EPOC, pasando por una bronquitis, el enfisema con repercusiones sistemáticas o la detonación
padecer cáncer pulmonar o de otro tipo. El el MP, tiene que ver con las micropartículas endoteliales, patrones moleculares asociados a patógenos, patrones moleculares asociados por daño celular, radicales libres de oxígeno y el estrés oxidativo. Aquí se puede ver un poquito más los agentes nocivos, la inflamación, la obstrucción bronquial y el EPOC, como se puede ver en esta imagen. Causas. La principal causa del EPOC es el tabaquismo. En las mujeres, a veces en estudios de las diferentes fuentes que se consultaban en las guías de prácticas clínicas, artículos de la OMS, de la OPS, del INER aquí en México, también ellos en el INER dicen que tienen pacientes por humo de leña, cuando las personas cocinan con humo de leña. Pero algunas personas fuman, cambié de tema, pero algunas personas fuman por año y nunca padecen esta enfermedad. Entonces, si usted fuma, puede desarrollar EPOC. Los factores de riesgo para el EPOC son exposición a ciertos gases o emanaciones en el sitio de trabajo, exposición a cantidades considerables de contaminación o humo indirecto del cigarrillo, uso frecuente del fuego para cocinar sin la ventilación apropiada, sobre todo si usas leña para cocinar. Personas con asma que fuman, esto detona más la posibilidad de padecer EPOC, ya que tienes una enfermedad pulmonar respiratoria. La combinación de asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias, como les comentaba, y entonces aumenta el riesgo de padecerla. Si trabajas la exposición ocupacional a los polvos y sustancias químicas, la exposición por largo plazo a gases, vapor y polvos de sustancias químicas en lugar del trabajo puede irritar, inflamar los pulmones. ¿A qué me refiero con esto? Hay mucha gente que trabaja expuesta al humo, como son los ladrilleros, entre otros, los que queman leña, no sé, entre otras enfermedades, entre otras ocupaciones, o que tienen expuestos a elaboración de medicinas, entre otras. Exposición a gases, la combustión en el mundo está en desarrollo, pues, las personas expuestas a gases de la combustión para cocinar y calentar en hogares con mayor inclinación tienen mayor riesgo de padecer. En muchas ocasiones, las familias prenden como una lámpara de petróleo para calentar su casa, entonces esto hace que aumente el riesgo de padecer esta enfermedad porque no tiene una ventilación adecuada. Tiene que ver también con la edad, lentamente en un lapso de años, por lo regular a partir de los 40 años empiezan a comenzar los síntomas en promedio. Tiene que ver con la genética, el trastorno genético poco frecuente llamado que tengamos una deficiencia de alfa 1 antitripsina es la causa de algunos casos de POC. Otros factores genéticos probablemente hagan algunos sean más probables a causar esta enfermedad. Pero cabe aclarar que el principal factor es fumar. Si usted padece tabaquismo, va a tener mucha probabilidad de padecer esta enfermedad pulmonar. Algunos de los síntomas de esta enfermedad no suelen aparecer hasta cuando ya se haya producido un daño significativo y por lo general empeoran con el tiempo, prácticamente si el paciente sigue expuesto al humo del tabaco o otro humo. Los pacientes con bronquitis crónica presentan tos diaria y producción de mucosidad, esputo, como les comentaba, como principal durante al menos 3 meses al año en 2 años consecutivos. Tienen dificultad para respirar, sobre todo durante la actividad física. Tienen silbido al respirar, tienen presión en el pecho, tener que aclararse la garganta, tienen dolor en la garganta, una tos crónica que puede proceder mucosidad, puede ser transparente, blanco, amarilloso o verdoso, color azul en los labios o los umbiliales, la cianosis, infecciones respiratorias frecuentes, falta de energía, pérdida de peso involuntaria, hinchazón de los tobillos, pies o en las piernas. Para diagnosticar un paciente con EPOC,
Según los síntomas que tenga y sus antecedentes médicos, la prueba principal para diagnosticar el EPOC es un análisis de la función pulmonar llamado espirometría. El médico le pedirá que sople en un tubo y la prueba medirá el volumen y la presión del aire que exhala. Es posible que también le realice una radiografía o una exploración por TC para detectar un enfisema, descartar otros problemas pulmonares o una insuficiencia cardíaca, determinar si se puede beneficiar con una cirugía y detectar si el paciente tiene cáncer de pulmón. Sus síntomas, si son más graves, es posible que deba realizarse un análisis de sangre para observar la cantidad de oxígeno y dióxido de carbono que hay en su torrente sanguíneo. Los síntomas clínicos no son muy útiles para establecer un diagnóstico de manera aislada. Se puedan considerar el diagnóstico, están sujetos personas con más de 35 años con tos crónica y con factores de riesgo por EPOC, tabaquismo, que viene siendo como el índice tabáquico, que más adelante les voy a explicar un poquito cómo se saca. Y los siguientes síntomas son principales para ver si tienes EPOC. Disnea en el ejercicio, tos crónica, producción regular de esputo, bronquitis frecuente en el invierno y al cuando respiras haya muchas silbancias. La disnea es el síntoma primario más importante en el EPOC. Utilizar la escala de Disney relacionada al ejercicio de Medical Count. El diagnóstico del EPOC se establece cuando el BF1, que viene siendo el volumen expirado forzado en el primer segundo, está por debajo del 80% predicho, o si la relación de la capacidad vital forzada es menor al 0.7. La esputometría de se hace en todo paciente con sospecha y cuadro clínico de EPOC, o sea, que tenga los síntomas claros, silbancias, esputo, tos frecuente, para confirmar la presencia de la obstrucción de la vía aérea, hepatificación y seguimiento. La clasificación tiene que ver, bueno, tiene que ver con la severidad que se basa en la medición del volumen expirado forzado en el primer segundo, el postbroncoilitador, además en la existencia de síntomas, atrapamiento aéreo, insuficiencia respiratoria, afectación sistemática con movilidad asociada. Para determinar la gravedad del EPOC, tiene que se recomiendan clasificarlas en 1 y que es leve, 2 moderada, 3 grave y 4 muy grave. Cabe aclarar que en este momento no hay una prueba exacta diagnóstica para saber. Como comenté ahí, hasta el momento no existe evidencia en la literatura ni para recomendación de alguna prueba o método de división como tamizaje poblacional. O sea, no lo podemos diagnosticar ni hacer pruebas masivas para prevenir esta enfermedad. En las pruebas diagnósticas, los tamizajes, el índice tabáquico tiene como función calcular el promedio del consumo de tabaco en un fumador. Sumado a esto, los resultados del índice tabáquico permiten determinar la posibilidad que tiene un individuo de sufrir una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, causada por el tabaco, por la exposición del humo en general, por el polvo, entre otros. El índice tabaco se lleva a cabo en fumadores activos y no en fumadores pasivos. Como regla general, cualquier fumador activo deberá conocer su índice de consumo de tabaco para así saber las probabilidades que él tiene de contraer enfermedades respiratorias. Sin embargo, la mayoría de las personas que someten a las pruebas del índice tabáquico son los fumadores que tienen una historial clínicas con problemas respiratorios como tos, diapnea, silbidos irregulares, aumento de respirar y poco rendimiento de las actividades físicas que les pasan a las personas que les hace falta el aire cuando hacen ejercicio. Cuando el índice tabáquico es menor, aquí les podemos ver cómo se puede clasificar. Cuando el índice tabáquico es menor a 10, el riesgo de padecer EPOC es nulo. Cuando el índice tabáquico se sitúa entre un 10 y un 20, el riesgo de EPOC es moderado. Hay que tener ahí precaución. Cuando el índice tabáquico se sitúa entre 21 y 40, el riesgo de EPOC es intenso. Eso quiere decir que casi 11% de que tienes esta enfermedad.
Cuando el índice tabáquico es mayor a 41, el riesgo de padecer EPOC es alto. Entonces, tienes que decir que casi probablemente tú tengas esta enfermedad. Aquí está la fórmula para calcular. El índice tabáquico se calcula multiplicando el número de cigarrillos que un fumador consume al día por la cantidad de años en los que se ha fumado. El producto de dicha multiplicación se divide entre 20, dando como resultado el índice tabáquico. Fórmula para el cálculo es la siguiente. Número de cigarrillos fumados al día por años durante los cuales se ha fumado entre 20. Con esta fórmula tú puedes ver, de acuerdo a la clasificación que te acaba de mencionar, si tienes un riesgo nulo, moderado, alto o muy alto. Ahí las pruebas de diagnóstico, como les comentaba, está la espirometría. Es imprescindible para establecer el diagnóstico al demostrar la limitación del flujo aéreo con reversibilidad para hacer valoración inicial y seguimiento. La espirometría forzada se debe realizarse para el diagnóstico y la evaluación de la gravedad de la enfermedad de la obstrucción. Sin embargo, la dirección de manejo posterior se debe individualizar de acuerdo a las necesidades y afecciones que tenga cada paciente. Como puedes ver aquí la imagen, es una maquinita que tiene un tubo, se pide que sople para ver los valores. El diagnóstico, también otras pruebas, está el diagnóstico de insuficiencia respiratoria, solo se establece a través de una gasometría de sangre arterial. Es necesaria para determinar la gravedad de la insuficiencia respiratoria. Esto nos indica el oxígeno que se puede dar en el domicilio, para saber qué tanto oxígeno recomendar en su casita. En la mayoría de los casos, la radiografía de tórax no proporciona datos para establecer diagnóstico de EPOC. Los rayos X de tórax se debe de realizar en todo enfermo con EPOC, ya que con esto se identifica comorbilidades o si se excluyen otras patologías. Aquí se ve un paciente con EPOC en esta imagen. La tomografía computada no se considera un estudio de rutina, sin embargo, debe ser practicada cuando los síntomas no concuerden con los hallazgos en la espirometría, en caso de anormalidades vistas en la radiografía de tórax y en pacientes en el protocolo de cirugía pulmonar que tengan que ver con reducción de bula, reducción de volumen. Pues las fuentes que revisé no se recomienda mucho, pero si estás bien, si los datos de la espirometría no te salieron de acuerdo a la afección que estás viendo en la radiografía de tórax, es recomendable hacer una tomografía computada. En la DLCO está disminuida el enfisema pulmonar. La DLCO tiene que ver con la disfunción pulmonar de monóxido de carbono. El tener un menor IMC correlacionado con la difusión pulmonar de monóxido de carbono. Los pacientes con enfermedad pulmonar y menor de 20% no son candidatos a una cirugía pulmonar. También se les puede practicar una ecografía. Es útil para el diagnóstico de la hipertensión arterial pulmonar, HAP, como se puede abreviar. La ecodiografía debe ser realizada en casos específicos para determinar el grado de la hipertensión arterial pulmonar. Cuando no hay correlación con el grado de avance de la enfermedad pulmonar y para un estudio de comorbilidad cardíaca. Otros estudios como determinación del alfa-1, de la anticrispina, gamagrama ventilatorio, perfusorio y citología del esputo deben ser considerados solo en situaciones especiales. Entonces, un poquito más ya del tratamiento farmacológico. Para los pacientes de POC hay tratamiento farmacológico y tratamiento no farmacológico. El tratamiento con broncoinhaladores inhalados en enfermos con EPOC se reduce los síntomas y la mejora de la tolerancia al ejercicio. La terapia inhalatoria en la vía de elección por el tiempo de acción más rápido, menor dosis y menos
Efectos colaterales, los broncodilatadores favorecen el incremento de la capacidad a ejercer sin que sea necesaria. Hay una modificación en las cifras del BF1, que habíamos dicho que es el volumen inspirado por SAM en el primer segundo. El tratamiento de la elección inicial en todas las etapas del EPOC son los broncodilatadores de acción corta. El paciente con EPOC moderado a grave con exacerbaciones frecuentes de más de 2 veces por año al tratamiento de bronquiolitis de acción corta se debe agregar las de acción prolongada. Unos ejemplos de los bronquiolitis son el abutafarol, el atropina, bromuro de ipratropio, el efedrina, feneterol, oxitropio, terbultina, y el que más uso más frecuente es el salbutamol, que es similar al que está aquí en la imagen, y la teofilina. Estos principalmente son para ayudar a abrir las vías aéreas y los pacientes puedan respirar un poquito mejor. En pacientes que permanecen sintomáticos, aun con el uso de beta agonista de acción corta, se debe intensificar el tratamiento agregando un anticolinérgico de acción corta o bronquiolización de acción prolongada. En pacientes con enfermedad moderada a grave que permanecen sintomáticos, aun con el uso de beta agonista de acción corta, es preferible agregar un bronquilitador de acción prolongada para disminuir la frecuencia de exacerbaciones, mejor tolerancia al ejercicio, reducir la disnea y mejorar la calidad de vida de nuestro paciente. Los glucocorticoides inhalados están indicados en pacientes a los que se documente buena respuesta cuando el EPOC es grave y con más de 2 al año. El emplear glucocorticoides orales a largo plazo puede producir miopatía y debilidad muscular. Eh, Cabe mencionar que la vacuna de la influenza está indicada en todos los enfermos, en todos los pacientes con EPOC. La vacuna de la influenza nos puede ayudar a reducir la morbilidad y la mortalidad de los enfermos con EPOC de hasta un 50% de los pacientes con EPOC. La vacuna antineumocócica reduce el 43% en el número de hospitalizaciones y un 29% en el número de muertes por todas las causas. La combinación de vacuna de la influenza con la neumónica disminuye un 63% el riesgo de una hospitalización por neumonía y nos reduce, es muy importante que tengan en cuenta esto, un 81% de riesgo de una muerte por estas enfermedades respiratorias. La vacuna antineumónica debe aplicarse en todos los pacientes de POC cuando al menos una vez en toda su vida. No se recomienda el uso profiláctico de antibióticos en el EPOC, el uso de inmunomoduladores en el EPOC, como la ciclosporina, ha demostrado que disminuye la gravedad y la frecuencia de las exacerbaciones. Vamos a hablar un poquito más aquí a detalle del tratamiento no farmacológico. El empleo del oxígeno suplementario aumenta la supervivencia, mejora la tolerancia al ejercicio, el sueño y la capacidad intelectual en los enfermos con EPOC en un estadio número 4. El empleo del oxígeno a largo plazo se debe indicar por más de 15 horas al día para prevenir la hipertensión arterial pulmonar. El oxígeno a largo plazo en domicilio se indica cuando el paciente tiene la presión arterial de oxígeno es menor a 55 miligramos o su o más del 88%, del 88% se indica el oxígeno cuando hay una poliglobulia de más del 55% con pulmonale o que tenga que ver con la hipertensión arterial pulmonar. Se puede utilizar oxígeno en botella en caso de
presión arterial de oxígeno del 60 miligramos, o del 90%, o más con desaturación durante el ejercicio o durante el sueño cuando permanezca con un CaO2 menor del 90%. La ventilación mecánica no invasiva es muy recomendable porque disminuye la retención de dióxido de carbono. La ventilación mecánica no invasiva debe emplearse en casos relacionados de enfermos de POC. En el estadio número 4, la ventilación mecánica no invasiva combinada con oxígeno a largo plazo está indicada en casos seleccionados de enfermos con hipercapnia importante. También la descomposición pulmonar por medio de una resección de una válvula gigante mejora la función respiratoria y una disminución de la disnea. La bulectomía es una cirugía en la cual está indicada en pacientes con el enfisema pulmonar que es heterogéneo, predominan los lóbulos superiores y la rehabilitación pulmonar no ha mejorado la capacidad de realizar ejercicio o alguna actividad física. La cirugía de reducción de volumen disminuye la hiperiflación y mejora el flujo expiratorio al hacer eficiente la función de los músculos respiratorios. La cirugía de reducción de volumen pulmonar está indicada en enfermos con enfisema predominante de lóbulos superiores bilateral, baja capacidad al ejercicio. El trasplante pulmonar es otra opción, aporta la mejora de la función pulmonar, la capacidad a realizar ejercicio, una mejor calidad de vida. Sin embargo, solo un selecto número de pacientes son candidatos a este proceso. Está indicado cuando el volumen aspirativo forzado en el primer segundo es menor al 35 del predicho de una presión, presión arterial de dióxido de carbono, de una presión arterial de oxígeno y, 50, y menor a 50 o mayor a 50 de una presión arterial de dióxido de carbono y en hipertensión arterial pulmonar secundaria en pacientes selectos. Tratamiento de las exacerbaciones. La causa más común de las exacerbaciones es la infección y contaminación ambiental. En una tercera parte de las exacerbaciones graves no se identifica. La beta-2 agonistas inhalados con o sin antienérgicos en los glucocorticoides sistémicos son efectivos en el tratamiento. Los pacientes con signos de infección pueden manifestarse con antibióticos. La ventilación, la ventilación mecánica no invasiva mejora el equilibrio del ácido base, frecuencia respiratoria, disnea, disminuye la estancia hospitalaria, la necesidad de una intubación orotraqueal y la mortalidad. Dentro del manejo hospitalario debe considerarse el uso de glucocorticoides. El hospital en casos y esquemas de alta asistida son seguros y efectivos como alternativa para el tratamiento de inoculaciones en pacientes que pudieran requerir hospitalización. El manejo en domicilio de las elecciones incluye el incremento de dosis y o frecuencia de un broncodilatador de corta acción, específicamente beta-2 agonistas. Pueden usarse no tanto nebulizadores o inhaladores manuales en las exacerbaciones. El tratamiento con antibióticos debe ser dado por 3 a 7 días. Es recomendable en muchas ocasiones que los pacientes se les tenga con antibióticos hasta por un máximo de 10 días. Recomendaciones para la rehabilitación pulmonar. Tiene que ver con la mejora de la capacidad del ejercicio y reduce la percepción de la disnea. La rehabilitación pulmonar debe ser aplicada a todo paciente con EPOC que tras un tratamiento optimizado sigue estando limitado en sus actividades por la disnea. La disminución del índice de la masa corporal es un factor de riesgo independiente para la mortalidad del EPOC. Entonces, hay que estar en peso para no sufrir tantas comorbilidades. La rehabilitación pulmonar es un proceso que se debe incorporar programas de entrenamiento físico, secciones de educación, integración por parte de nutrición y apoyo psicosocial. Lo que les decía que tiene que ver con que tengas una dieta, se siga para que se mantenga el paciente en peso y en forma. La rehabilitación pulmonar
La irritación pulmonar disminuye el número de hospitalización y días de hospitalización. La rehabilitación pulmonar mejora la calidad de vida relacionada a la salud. La RP disminuye la ansiedad y las depresiones asociadas con el EPOC. Epidemiología, aquí es muy importante mencionar. Si llegamos aquí a lo que más me compete a mí como estudiante de salud pública, que es la epidemiología, que tiene que ver con la tasa de incidencia, la mortalidad. Cabe aclarar que el EPOC es más frecuente en personas mayores de 45 años y se caracteriza por una obstrucción bronquial y la destrucción del parénquima pulmonar en los casos del enfisema. Se da más a pacientes fumadores y a las personas que cocinan con leña. La prevalencia del EPOC en países desarrollados va del 3 al 6% en sujetos mayores de 50 años. Quiere decir que en los países desarrollados, el 6% de las personas de 50, mayores de 50 años tienen EPOC. Esta es una enfermedad considerada de alta prevalencia y muy costosa para su tratamiento. En América se estima que el 13.2 millones de personas viven con este procedimiento y en México afecta al 7.9% de la población adulta. En los Estados Unidos, 15 millones de personas la padecen. En México, tan solo en INER, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, después se ubicó en el cuarto lugar en la tabla de morbimortalidad anual. Actualmente el EPOC ocupa el cuarto lugar en cuanto a mortalidad a nivel mundial. En México se ubica entre el sexto y el cuarto lugar. Estudios recientes muestran que la prevalencia es igual entre hombres y mujeres. O sea, no hay discriminación de género. Tanto pacientes con hombres o pacientes mujeres pueden desarrollar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. De acuerdo al estudio que se hizo en la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo a la carga mundial de la morbilidad, la prevalencia de EPOC en el 2016 fue de 251 millones de casos. Además, se estima que en el 2015 murieron por esta causa cerca de 3.17 millones de personas en todo el mundo, lo cual representa un 5% de todas las muertes registradas en ese año. O sea, quiere decir que por EPOC muere un 5% de las personas al año. Según proyecciones de dicha enfermedad, para este año será la tercera causa de muerte a nivel mundial. O sea, la tercera causa de muertes por esta enfermedad que es prevenible y no curable. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en el año 2004 había unos 64 millones de personas que sufrían EPOC. Se estima que en el 2015 ocasionó 3 millones de muertes, lo que representa un 5% del total, lo que le comentaba, en el mundo. Además que el 90% de estas muertes se presentó en países de bajos recursos y medianos ingresos. Lo que les comentaba, la OMS también pronuncia que para el año 20 el EPOC se puede ubicar en la cuarta causa de la tercera causa de muerte en el mundo. Aquí, algo importante, cabe mencionar que en México, en el 2017, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC en México ha incrementado en la última década y ocupa ya un cuarto lugar como en el caso de muerte en mujeres y un quinto lugar en la causa de muerte en pacientes hombres. Anualmente mueren en el país 21,000 personas por EPOC. 21,000 personas por EPOC, es decir, 57 personas al día mueren por este padecimiento que es prevenible. O cerca de 2 cada hora. O sea, cada 2 horas se muere un paciente por EPOC. Esto es 4 veces más que por cáncer de mama, SIDA, cáncer de próstata y cáncer cervicuterino. Quiere
a lo que quiero llegar con este tema es que nos concienticemos de que el EPOC es una enfermedad grave, tiene altos costos porque los tratamientos no son baratos, el medicamento es muy costoso y cada 2 horas muere un paciente por EPOC. O sea, no es nada de tomarse a la ligera, o sea, hay que ver cómo prevenir esta enfermedad, porque se puede prevenir si se deja de fumar. O sea, mueren 57 personas al día, entonces algo grave. Tomar en cuenta. Dice, el 8% de la población de México padece POC y el número aumenta en mayores de 40 años de edad y fumadores de más de 10 cigarros al día. Eso quiere decir, si tú fumas más de 10 cigarros al día, a los 40 años tú vas a ser del 8% de la población mexicana que padece POC. Además, a la exposición el humo de leña es también una causa importante de POC. Nos comentaba lo que era la presentación, el humo, las personas que cocinan con leña, también es una causa importante para padecer la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El INER hospitaliza anualmente a 340 pacientes con enfisema pulmonar obstructiva crónico. El 51% son mujeres y el 80% de estas nunca fumaron, pero sí han cocinado con leña. Entonces tiene una tasa alta, el 80% lo provocó en haber cocinado con leña y una mala ventilación. El EPOC es la tercera causa de muerte en el INER en mujeres. O sea, en el INER es la tercera causa de muerte en las mujeres. Entonces sí es una enfermedad muy, muy mortal. La mortalidad del EPOC por el humo de leña es igual altamente con comparación con las mujeres que fumaron tabaco. O sea, es el mismo daño que fumes tabaco y estar expuesto al humo de la leña. El INER gasta 57 millones de pesos anuales para atender la EPOC, 41% de este total en mujeres expuestas al humo de leña. Como les comentaba, es una enfermedad súper costosa. Aquí en México, el INER, el Instituto Nacional, ha presentado una tendencia en el número de defunciones. Una tasa de mortalidad se mantiene más o menos estable en los últimos años. Antes del 2017, la cantidad de defunciones por esta enfermedad en los últimos 8 años anteriores al 2017 ha sido mayor a los 19,000 defunciones por año, lo que ha mantenido como una de las principales causas de muerte en nuestro país. Está en las primeras tablas, el número cuarto actualmente de causas de muerte, por arriba de cáncer de mama, SIDA, cáncer cervicuterino, que también es muy grave. La política pública en el POC es un poquito, no encontré en las fuentes que yo revisé mucha información, pero que yo vi una política que se me hace muy bien, es la ley del humo de tabaco, que pide que haya espacios 100% libres de humo de tabaco, ya que el humo de tabaco contiene miles de productos químicos, de los cuales al menos 250 se sabe que son tóxicos o cancerígenos. En México, 5,659 personas mueren al año por enfermedades atribuidas al humo de tabaco ajeno, provocando un gasto económico al sector salud de 8,693,773 8,693,732 pesos, lo que se gasta eh, en el sector salud por enfermedades atribuidas al humo de tabaco, o sea, por fumar. También está la NOM 024 SA2 de 1994 para la prevención y control de las infecciones respiratorias agudas en la atención primaria en salud. Pues ahí lo pueden consultar un poquito más a detalle de qué trata esta norma. También está la norma mexicana de salud ambiental, que es la NOM 025 SA1 de 2014 de salud ambiental, en el cual establece valores límites permisibles para la
concentración de partículas suspendidas en el aire y los criterios para la salud y su población. Y así también está reducir el tabaquismo, que es como de los más principales casos de padecer esta enfermedad. Regresando a la norma 035, establece que una cierta una gran exposición al humo, a los IMECAS altos, daña mucho a los pulmones. Ahí está en la referencia de la presentación, viene en las fuentes que se consultaron, las guías, las normas, entre otras las leyes, para que se puedan ver, me pueden mandar, escribir por correo, para que puedan ver un poquito más de esta literatura si les interesa este tema. Prevención, como les comentaba, es una enfermedad prevenible. A diferencia de otras enfermedades, el EPOC tiene una causa clara y un modo de prevención claro. La mayoría de los casos están directamente relacionados con el tabaquismo. Y la mejor manera de prevenir el EPOC es no fumar, o si actualmente fumas, dejar de fumar el mismo. Sé que es difícil dejar de fumar, pero la mejor manera de prevenir el EPOC es dejar de fumar. Principalmente, si dejas de fumar, reduces mucho la posibilidad de padecer esta enfermedad. Evitar cocinar con leña, tener una muy buena ventilación, el uso de equipo de protección personal en trabajos donde se exhale humo o polvos, una buena alimentación, el control de peso, la exposición que genera ciertos trabajos y vapores de sustancias químicas es otro factor de riesgo para el EPOC. Si trabajas con este tipo de irritantes pulmonares, habla con tu jefe, tu supervisor, sobre las mejores para protegerte. Por ejemplo, dile, oye, quiero usar un equipo de protección respiratoria para prevenir estas enfermedades y para cuidar mis pulmones. El empleo de equipos para eliminar los contaminantes y mejorar la ventilación del área de las cocinas disminuyen el riesgo del desarrollo de EPOC. Esto sí hay que aclarar. Si tú cocinas con leña, hay que tener muy claro que tienes que ventilar porque es una de las principales causas de padecer, desarrollar esta enfermedad. Y tampoco mantener caliente tu casa con otros productos como petróleo, entre otras cosas. Es muy importante que si dejes de fumar, que tengas tu espacio ventilado si vas a cocinar con leña y que no te expongas mucho, que te expongas lo menor posible al humo de la leña. Como te he comentado, evitar el humo y la contaminación. Además de dejar de fumar, es importante que evites los lugares donde otras personas fuman. O sea, no necesariamente, si dejas de fumar, también te puede hacer daño como fumador pasivo, que es cuando inhalas el humo de otras personas en el mismo lugar. El humo de segunda mano puede contribuir a un mayor daño pulmonar. Otros tipos de contaminación de aire también pueden tratar a tus pulmones. Regresando un poquito al fumador pasivo, el humo de segunda mano es más dañino que cuando tú fumas. Entonces, sí, de preferencia, si ves que alguien está fumando, alejarte para tomar tu distancia. También, y no hay lugares muy contaminantes con los alcohol y mecas, a fábricas, bebidas que salgan muchos humos, como las cerveceras, entre otras. Prácticamente otros tipos de contaminación del aire que también pueden irritar tus pulmones. Complicaciones. Una de las principales complicaciones son que te puede padecer infecciones respiratorias. Las personas con EPOC tienen mayor probabilidad de sufrir resfríos, gripe o neumonía. Cualquier infección respiratoria puede dificultar mucho la respiración y causar un mayor daño al tejido pulmonar. La vacunación anual contra la gripe y las vacunaciones periódicas contra la neumonía neumónica puede prevenir algunas infecciones. Entonces, hay que vacunarnos contra la influenza y la neumónica. Eh, También puedes padecer problemas del corazón por motivos que no se comprende de todo. La literatura que leí no vi mucha relación, pero menciona que le puede aumentar el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas, incluido un ataque cardíaco,
Y, como les menciono, dejar de fumar puede reducir este riesgo. Cáncer de pulmón, las personas que tienen EPOC tienen un alto riesgo de padecer cáncer de pulmón. Como les menciono, va a parecer muy repetitivo, pero dejar de fumar puede reducir este riesgo. También puede tener presión arterial alta en las arterias pulmonares. La EPOC puede causar la presión arterial alta en las arterias que hacen circular sangre a todos los pulmones y causar una hipertensión pulmonar. Muchos pacientes también con EPOC pueden padecer la depresión, la dificultad para respirar puede impedir que hagas actividades que disfrutes. Además de vivir con esta enfermedad grave, puede contribuir a que el paciente presente depresión. Habla con tu médico cuando te sientas triste o impotente o si piensas que puedes tener depresión. Muchos de los pacientes tienen que vivir pegados a un oxígeno, entonces es muy importante que si te sientes triste, acudas con tu médico o con un psicólogo o con personal calificado para que te ayude a tratar esta enfermedad, este riesgo. Como conclusiones ya para terminar este video, el EPOC no es un padecimiento de vigilancia epidemiológica, lo cual es muy complicado conocer el número exacto de las casos de la enfermedad que se pasan por año, ya que se pueden atender en hospitales privados, no se atienden en hospitales del sector salud. Es muy difícil saber a ciencia cierta cuántos pacientes, por ejemplo, se producen el año. Va a parecer como cochito así muy repetitivo, como disco rayado. Se previene si se deja de fumar. Cabe mencionar que en México es de los primeros lugares en mortalidad en México. Su tratamiento es muy costoso, no tiene cura. Entonces, para terminar, la enfermedad pulmonar crónica, pues, hay muchos tratamientos que te pueden ayudar. Sí se puede vivir muchos años, puedes vivir toda tu vida con EPOC. No quiere decir que si tienes EPOC te vas a morir luego, luego. O sea, sí puedes vivir con tu tratamiento, con una dieta adecuada, tratamientos adecuados, no, que no fumes, y entonces con una rehabilitación pulmonar, entre otras cosas. El 21 de noviembre se ha elegido como fecha para reflexionar a nivel mundial sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es un padecimiento pulmonar progresivo, potencialmente mortal, característico por la reducción persistente del flujo de aire. Pues como acabo de entrar, el 21 de noviembre de cada año se eligió como la fecha para reflexionar a nivel mundial sobre esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya que es un padecimiento pulmonar progresivo y potencialmente mortal. Lo que te caracteriza es que no puedes respirar, entonces es un padecimiento muy incómodo. Algunas de las biografías, esta, cabe mencionar que esta presentación se utilizaron aproximadamente 20 fuentes, normas, artículos, leyes, artículos periodísticos, artículos científicos, guías, páginas especiales de salud, entre otras. Entonces, ya para terminar y finalizar esta conferencia, eh, voy a mencionar los aspectos más importantes del EPOC. Es una enfermedad que te puede causar bronquitis crónica o un enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar no tiene cura, es totalmente farmacológico. Los farmacológicos que principalmente son broncodilatadores, en algunas ocasiones de acción larga, salbutamol, entre otros. Hay cirugías para el volumen pulmonar, trasplante de pulmón, entre otras cosas, rehabilitación pulmonar. Entonces, sí, pero quiero que sí les quede súper claro. Si usted deja de fumar, puede reducir y padecer esta enfermedad. Es una enfermedad que es la cuarta causa de muerte actualmente en México por, por esta. Entonces, como les cuenta, mueren una persona cada 2 horas. Entonces, es como para que se reflexione
es esta y dejen de fumar, por favor. Por mi parte es todo. No sé si quieran que les hable de otra enfermedad crónica, diabetes, hipertensión arterial, el tabaquismo, los, los tabaquismo, la enfermedad renal crónica o de otro tipo de enfermedad. Entonces, si quieren que les hable de otro tipo de enfermedad, escriban aquí en los comentarios. Por mi parte es todo. Espero que les haya quedado un poquito más claro. Igual como les comenté en a lo largo de la conferencia, si quieren tener que les pase la presentación y que les pase todos los archivos que yo consulté para la elaboración de esta situación, me pueden escribir por correo o escribirme en el comentario y dejarme tu correo para pasarte este archivo sin ningún problema. La intención de este video no es simplemente por una calificación, es para que la persona tenga una concientización de del EPOC, ya que es una de las principales enfermedades crónicas no degenerativas. Está posicionada en la cuarta posición por muertes. Como les comentaba, mueren 57 personas al día, aproximadamente una persona cada 2 horas. Entonces sí es súper importante que se reflexione, que se deje de fumar, que se haga lo menor posible de no cocinar con leña, y si cocinas con leña, tener súper ventilado, no tener calefactores, evitar la exposición del humo, alejarte de las personas. Cuando fumas, sí, no ser un fumador posible porque eso te puede causar mucho daño. Por mi parte, eso es todo. Espero que sí me hayan entendido. Nos vemos en un próximo video.